El programa de trasplantes de órganos y tejidos en nuestro país está basado en dos grandes principios. Por un lado, la colaboración de la sociedad, que es quien provee los órganos y tejidos para ser trasplantados en una, sin duda, muy generosa y altruista acción. Y por otro lado, en el sector salud, los hospitales, los responsables de los programas de trasplante y la coordinación interinstitucional que se requiere. Tratando de hacer una reflexión sobre lo que hoy en día sucede en México, sería conveniente empezar por afirmar que tenemos aproximadamente 12.500 pacientes hoy en día esperando recibir un trasplante de algún órgano o tejido. De estos 12.000 pacientes, el 40% aproximadamente requieren recibir un trasplante de riñón, otro 45% requieren recibir un trasplante de córnea y los restantes pacientes se distribuyen entre necesitar un trasplante de corazón, de pulmón, de hígado y algunos otros. Esta demanda ha venido creciendo paulatinamente durante los últimos 25 años como consecuencia de una serie de cambios en lo que se conoce como el perfil epidemiológico, las enfermedades que conducen a la muerte a los mexicanos, y estas enfermedades que se conocen como enfermedades crónico-degenerativas han venido a incidir y a modificar las causas de muerte más importantes en nuestro país. Mientras que hace 30 años la mayoría de los conciudadanos fallecían por padecimientos relacionados con procesos infecciosos, hoy en día se ha logrado modificar y controlar esa incidencia de padecimientos, y las causas de muerte aparecen hoy relacionadas con enfermedades de este gran grupo que decía crónico-degenerativas, dentro de las cuales se inscriben la insuficiencia renal crónica en etapa terminal, las insuficiencias cardíacas, enfermedades relacionadas con la hipertensión arterial, la diabetes y sus consecuencias, y sin duda el cáncer. Todas estas enfermedades, no estoy afirmando que se puedan necesariamente que resolver con trasplantes. Lo que sí estamos diciendo es que cuando se han agotado toda una serie de recursos terapéuticos para su atención, en ocasiones el único camino, el único recurso médico-quirúrgico que queda a la mano es el trasplante. Por eso en nuestro país se requiere con creciente insistencia, con creciente necesidad, el disponer de un sistema nacional de trasplantes, entendiendo por un sistema nacional de trasplantes como la suma de, no solamente la suma de diferentes actores, sino como un resultado algebraico superior a lo que podría representar la acción de cada uno de estos por separado. La pregunta que de una manera insistente se plantea es sobre si en México existe o no una cultura de donación. A este respecto me gustaría traer a colación una comparación que con frecuencia se hace con España. España es el país que tiene el mayor número de actividad en cuanto a donación de órganos y tejidos y trasplantes. Desde hace más de 8 o 10 años, la Organización Nacional de Trasplantes Española viene realizando encuestas con relación a la disposición de la población en ese país hacia la donación de órganos. Y desde hace ese número de años, la posición de los españoles no se ha modificado. Alrededor del 65% de los españoles afirman estar a favor de la donación. De manera paralela podemos compararlos con la situación en nuestro país. El Centro Nacional de Trasplantes ha realizado también encuestas con relación a la actitud de la población en México hacia la donación de órganos. Y nos encontramos sorprendentemente que en México la disposición a donar de órganos es muy superior a lo que se presenta en España. 85% de las personas encuestadas nos dicen estar a favor de la donación.
sin duda algo pasa aquí que al final de cuentas, al término del día, los resultados son muy diferentes. En España se obtienen alrededor de 38 donaciones por cada millón de habitantes, mientras que en nuestro país tenemos 3.5 donaciones por cada millón de habitantes. ¿Cómo se explican estas diferencias entre la actitud, lo que dicen los españoles estar dispuestos a donar y lo que dice la ciudadanía? Nosotros pensamos que la diferencia estriba más allá de lo que la opinión pública, en el hecho de que en España existe una serie de estructuras médicas responsables de la obtención de los órganos. Nosotros no tenemos eso en México, o estamos en un proceso de crearlo, de fortalecerlo. Y cuando digo estructuras de donación me refiero a personal médico calificado, preparado para el acercamiento a la familia, para la identificación de aquellas personas que hayan perdido la vida recientemente en el ámbito hospitalario, que se puedan hacer cargo de una evaluación médica minuciosa sobre si los órganos de esta persona hipotética que ha fallecido podrían ser utilizados para un trasplante y sobre si no representan un riesgo de la transmisión de alguna infección o de algún cáncer hacia los posibles receptores. Este tipo de personal calificado, que es conocido como coordinador para la donación de órganos, juega un papel fundamental para acercarse a la familia y plantear con la sensibilidad y con el respeto necesario la posibilidad de la donación. Asimismo, el coordinador de donación desata una serie de acciones de tipo de la logística que permiten finalmente el tomar los órganos cuando la familia autoriza esto y terminen por ser trasplantados. Este tipo de personal, este tipo de estructura es lo que en México hoy en día estamos empeñados en desarrollar y en formar. Sin duda que esto constituye un elemento muy importante. Déjenme regresar por un momento al caso de España. Nos comparten con nosotros los dirigentes de la Organización Nacional de Trasplantes en ese país que de una manera muy significativa los latinoamericanos que terminan por radicar en España, por irse a vivir a España, los ecuatorianos, los colombianos, los mismos mexicanos, cuando viven en España se comportan como españoles, en el sentido de que contribuyen a la donación en las mismas cifras en las que estamos hablando, es decir, lo que posibilita a los españoles obtener 34 donaciones por millón de habitantes. Pero más aún, cuando los ingleses van a radicar a España, se comportan ya no como españoles, sino como verdaderos ingleses, donando todavía más de lo que es la media de los españoles. Lo cual quiere decir entonces que lo que necesitamos antes que otra cosa es crear una plataforma dentro del sector salud, dentro de los hospitales, de estructuras y de coordinadores de donación que hagan posible el plantear la solicitud de la donación a los deudos, a las familias que recién acaban de perder algún familiar. Espero haber tocado este punto con claridad, el de la cultura de la donación. Quisiera simple y llanamente agregar que el 26 de septiembre se fue decretado como Día Nacional de la Donación y Trasplantes en nuestro país. Constituye un motivo, una oportunidad de llamar a la reflexión a los conciudadanos e invitarlos a comentar estos conceptos o esta posibilidad en la familia. En México, la ley establece que la donación de órganos requiere no solamente la anuencia de aquel que perdió la vida, sino requiere también la coparticipación o el aval de la familia para que se puedan tomar los órganos. Tanto la familia como aquel que ha perdido la vida tienen derechos, y estos derechos son velados por el Centro Nacional de Trasplantes en el sentido de que sea respetada su decisión. Hacer lo posible es responsabilidad del sector salud a través de los coordinadores de donación, y en esa tarea es en la que estamos empeñados. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.